Que realizamos una de las actividades que realizamos en la Dirección de Registro, que es dependencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el trabajo para tratar de recuperar todos los bienes que se encuentran fuera del país, ¿no? Que fueron sacados de manera ilegal y se encuentran en algunos museos o se encuentran en subastas, este tipo de cosas. Como bien saben, México pues, es un país diverso, pluricultural, siguiente diapositiva. Y lo que hacemos los arqueólogos, en este caso especialistas en lo que es las culturas mesoamericanas, hemos dividido en varias regiones las culturas en las que se divide el país, ¿no? Entonces tenemos las culturas que se asentaron en el norte de México, en el occidente, en Guerrero, en el centro, Oaxaca, la zona maya, que se extiende incluso a países de Centroamérica, y también las culturas de la costa del Golfo. Voy a pasar rápidamente, nada más son imágenes de figuras de estas culturas. Siguiente, por favor. Entonces tenemos, por ejemplo, algunas vasijas que encontramos de la cultura Calzas Grandes, en el norte de México. Siguiente. Figurillas de estilo Ixtlán del Río y también chinesco, que son de las culturas que se asentan en el occidente de México. Siguiente. En Colima tenemos las de estilo Comala, las muy apreciadas también dentro de las colecciones o de las colecciones privadas de los coleccionistas, son los famosos perritos, ¿no? Siguiente. También figuras del estado de Jalisco, también del occidente. Siguiente. Michoacán, de los primeros asentamientos que hay en México, las culturas de Chupícuaro, que son de las más antiguas, y también de los grupos tarazos, que ya son del posclásico. Siguiente. En el estado de Guerrero tenemos diferentes tipos de figurillas, por ejemplo las que llamaban las famosas mujeres bonitas, que están de este lado, que son de la época del Preclásico. Preclásico estamos hablando del 1200 antes de Cristo al 200 después de Cristo más o menos. Figuras, por ejemplo, la mezcala, que representan personajes antropomorfos muy estilizados y que incluso fueron también encontrados en algunas ofrendas en el Templo Mayor, posteriormente a su fabricación. Siguiente. Para acá. Sí. Se escucha. De las culturas de Oaxaca tenemos principalmente objetos de zapotecos en la parte superior y mixtecos en la parte inferior. Siguiente. La costa del Golfo, pues también la famosa cultura olmeca, los totonacos, y también la cultura huasteca, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí se movió un poco, pero bueno, por ejemplo, de las más famosas zonas de Jaime. Siguiente. Y en el centro de México tenemos también representación de algunas figurillas tempranas en la parte superior de las primeras aldeas de la cultura teotihuacana, la tolteca, y también lo que es la cultura mexica, ¿no? Que es la que se encontró ya con el contacto directo con los españoles. Siguiente. Bueno, es todo lo que presento y es nada más para dar una idea de la gran diversidad de elementos que hay en todas las culturas mesoamericanas. Se presentaron solamente lo que son las figurillas. Muchas de estas, por la forma que tienen, la belleza que presentan muchas de estas figuras, son susceptibles para ser saqueadas de los sitios arqueológicos y sacarlas de manera ilegal a otros países para tenerlas en colecciones particulares. Este fue el caso, por ejemplo, de Edward Thompson. Edward Thompson fue un diplomático norteamericano que vivió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX en México. Estuvo aquí con la embajada y tuvo la oportunidad de comprar algunos terrenos en Chichén Itzá, ¿no? Entonces, dentro de los terrenos de Chichén Itzá también tenía pues acceso a lo que fue un cenote sagrado. Entonces, en esa época lo que hizo fue, con el aparato que tenemos ahí, comenzar a dragar y a sacar materiales dentro de lo que es dentro de lo que es todo lo que se encontraba o que fue ofrendado en época prehispánica dentro del cenote. Y todos los materiales que iba sacando los fue enviando directamente al Museo de Peabody en Nueva York, ¿no? Entonces, en ese entonces, el Congreso mexicano, cuando era el gobierno de Porfirio Díaz, hizo trabajos para tratar de recuperar y evitar que esos materiales salieran del país. Y son de los primeros trabajos legislativos en los cuales tratan de proteger lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Ahí, en 1897,
se generan las primeras leyes que protegen o ya nombran lo que es el patrimonio cultural. Había un grupo de personas que decían que estaba bien que se llevaran esos materiales porque nosotros como mexicanos no los íbamos a poder cuidar, y otro grupo de personas que no, que defendían porque ese material no les pertenecía, ¿no? Pertenecía a la nación y obviamente a las generaciones futuras que venían detrás de nosotros. Entonces, a partir de esta ley, que también nos sirve para poder tratar de recuperar bienes que han salido de manera ilegal del país, fue como de los primeros reglamentaciones para poder proteger este patrimonio cultural, ¿no? Siguiente. Años después, en el siglo XX, vimos que hubo dos guerras, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de esto hubo varias reuniones de manera internacional para tratar de proteger el patrimonio cultural por daños, por las guerras de todo tipo, ¿no? Entonces también la UNESCO hizo una reunión internacional en 1970 para crear leyes que pudieran proteger el patrimonio cultural de la humanidad. Derivado de ello, muchos países comenzaron a hacer sus propias legislaciones, entre ellas en México en el 72 se creó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas para proteger estos bienes, ¿no? Entonces, dentro de esta ley se crea la dirección donde estoy trabajando, que se va a encargar directamente de registrar todos los bienes culturales de la nación, los arqueológicos, paleontológicos e históricos, ¿no? Para tener como un acervo de dónde se encuentran los bienes y de qué tratan estos bienes. Entonces es una innovación en la reglamentación de las leyes en México para poder proteger estos materiales. Siguiente. Y es importante esta ley porque aquí se define exactamente qué es lo que se va a proteger, qué es el patrimonio cultural y por qué está conformado, ¿no? Entonces, en el artículo 28 menciona que se va a proteger los bienes arqueológicos, ¿no? ¿Y qué son los bienes arqueológicos? Pues son todos esos bienes que fueron elaborados por las culturas que se asentaron en el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles, y todo lo que esté relacionado a los bienes muebles e inmuebles que se encuentren dentro de estos bienes, ¿no? En 1986 se agregó el artículo 28 bis para extender una protección a lo que es el patrimonio paleontológico, es decir, a todos los organismos vivos que vivieron en épocas pretéritas en lo que es el territorio nacional. En el artículo 35 ya se denomina la protección de los bienes históricos, ¿no? Lo que va a proteger, en este caso, lo que va a proteger la ley en los monumentos históricos son aquellos que fueron elaborados desde la llegada de los españoles en el siglo XVI hasta aquellos monumentos que fueron construidos en el siglo XIX. Entonces, ese es el rango de protección que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia en cuanto a elementos históricos. Lo que viene ya en el siglo XX a la fecha se encarga en este caso el INBAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y también, bueno, el artículo 36 menciona que se van a proteger también los bienes inmuebles históricos, y ya menciona qué tipo de inmuebles son los que se están protegiendo, ¿no? Todos los de construcción civil, religiosa, militar. Entonces, este es un importante trabajo legislativo porque ya se tiene exactamente qué es lo que se va a proteger, ¿no? Entonces, en este caso se tiene bien definido. El siguiente. Bueno, México tiene una larga tradición de protección del patrimonio cultural, ¿no? A través de varias legislaciones. Ya les mencioné dos muy importantes que dieron forma ya a lo que es actualmente la protección. En la administración pasada hubo una gran campaña de concientización en la sociedad y también a nivel internacional para evitar el saqueo y proteger así de esta forma el patrimonio cultural, ¿no? Entonces se mandaron varios cortinillas en redes sociales, también a las embajadas en todo el mundo con las que tiene relación y convenios de colaboración para recuperación del patrimonio cultural de México con algunos otros países, con la finalidad de poder recuperar estos bienes, ¿no? También en julio del 22, para tratar de trabajar y poder recuperar estos bienes, se llevó a cabo una reunión en la cual diferentes instituciones de México hicieron un grupo de trabajo para colaborar conjuntamente y poder trabajar para la recuperación de estos bienes culturales, principalmente la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Guardia Nacional, que ha recibido también capacitación durante varios años
a través de la Guardia de los Carabinieri en Italia para conformar un grupo especializado de cultura para la protección de los bienes culturales, ¿no? Entonces, hay un grupo de la Guardia Nacional que se dedica a resguardar lo que son los sitios y también algunos museos en México, ¿no? Entonces, este grupo de trabajo sigue funcionando hasta este momento y se encarga también de tratar de controlar el tráfico ilícito de los bienes y recuperar los bienes arqueológicos que se encuentran fuera del país. Siguiente. Bueno, a partir de esto, también, como les mencionaba, la Dirección de Registro se ha encargado últimamente también en realizar dictámenes en materia de arqueología a petición de las autoridades competentes, ¿no? Entonces, desde el 2007 hemos trabajado en este tipo de dictámenes para tratar de ya han tenido algunos frutos, ¿no? Por ejemplo, en la fotografía que está del lado derecho, la Guardia Nacional, algunos miembros hicieron caminaron por algún jardín, en un tianguis que había en un jardín ahí en Pushkin, y encontró que había gente que estaba vendiendo bienes culturales, ¿no? De manera ilícita. Entonces, ellos mandaron fotografías, hicimos el dictamen, y a partir de la dictaminación que se hizo de estos elementos, se determinó que muchas de estas piezas que estaban vendiendo eran bienes culturales y estaban vendiéndose de manera ilegal. Hicimos el dictamen directamente, la Guardia Nacional trabajó y hizo la incautación de estos bienes, ¿no? Entonces, a través de los dictámenes se puede también hacer la recuperación de estos bienes. En el caso del ámbito internacional también se han llevado a cabo algunos dictámenes para recuperar estos bienes, ¿no? Comúnmente hay personas que de manera voluntaria van y dejan en el consulado o en las embajadas de esos países bienes culturales que tienen por alguna razón en su poder y mandan fotografías para que nosotros realizamos los dictámenes y se puedan repatriar, ¿no? Pero también realizamos dictámenes para poder detener sobre todo la venta ilegal de estos bienes, porque hay una gran cantidad de casas de subastas, principalmente en Francia, Alemania, Inglaterra, en Estados Unidos, que se dedican a la venta ilegal de estos bienes, ¿no? Entonces, comúnmente lo que hace el gobierno mexicano es hacemos un dictamen para tratar de detener la venta de estos bienes. Algunas veces se pueden recuperar, otras veces es un poco complicado porque no hay convenios de colaboración con algunos países, por ejemplo con Francia, que es muy complicado con ellos, para poder detener y recuperar estos bienes culturales. Siguiente. Un caso controversial fue un relieve que viene de Chiapas, que es el relieve Olmeca de Xochitl. Fue trabajado, un bajo relieve que fue trabajado sobre la piedra, mide más o menos 2 metros, y hubo una arqueóloga en los 70s que le estuvo trabajando, entonces fue a la región de Chiapas a hacer su investigación, sacó algunas fotografías, dibujos, para llevar a cabo un proceso de investigación sobre este tema. Al año siguiente consiguió más presupuesto. Este es lo que encontró. Entonces, así se encontraba cuando estaba haciendo su estudio. Estaba el dibujo, el bajorrelieve estaba labrado sobre la piedra, pero al año siguiente, cuando regresó a hacer y continuar con la investigación, se encontró con el abrigo rocoso totalmente liso. Ya lo habían cortado y había desaparecido el relieve, ¿no? Entonces, siguiente, a través de la Asociación de Amigos de México en Francia, la pieza iba a salir a la venta en una subasta en Francia. Como ven, fue cortado de manera vertical, pero también la seccionaron en diferentes partes para poder trasladar y sacar del país de manera legal, ¿no? Entonces, en el momento en que iba a salir, o supieron estas personas que iba a salir a la venta de manera ilegal en alguna subasta, se mandó la información, hicimos el dictamen, les entregamos toda la información que había sobre que esta pieza estaba dentro de un proceso de investigación arqueológica. Se logró determinar que la pieza estaba registrada. Entonces, de esa forma pudimos recuperar este bien con Francia, ¿no? Porque Francia siempre es un poco difícil recuperar los bienes con esta nación, ¿no? Siguiente. Otro ejemplo, en la fotografía de la derecha. Ya, queda poco tiempo. Bueno. Este ejemplo, listo. Listo, bueno. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Fue una fotografía del siglo XIX
y encontramos la pieza en un museo en Estados Unidos. Como hay colaboración con Estados Unidos, entonces nos pudieron regresar el objeto sin ningún problema, ¿no? Y ya lo recuperamos y ahorita está en exhibición en Chiapas, ¿no? Siguiente. Y el más sonado últimamente fue la recuperación del monstruo de la Tierra que estaba en Chalcancingo, ¿no? Fue en el 2023 que a través de trabajos de investigación se pudo ubicar dónde se encontraba y bueno, también estaba en Estados Unidos y se pudo recuperar estos bienes, ¿no? Siguiente. Y bueno, hemos hecho dictámenes en otros países de manera presencial, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania y en El Salvador para tratar de recuperar estos bienes.